Esto es Enfoques Cruzados. Hoy hablamos de cómo acabar con la corrupción, pero empecemos por el principio. Según la Contraloría, datos de julio del año pasado, la corrupción nos ha costado, ¿no? Julio del año pasado, 23.297 millones de soles. 23.297 millones de soles ha perdido el Perú por corrupción, por inconductas y por todo eso que paramos denunciando casi todos los días y que presenciamos todos los días de la clase política y de la sociedad. Gonzalo hacía una reflexión muy oportuna y que siempre la decimos, que es, bueno, pero la corrupción empieza en lo menudo, empieza en la esquina con el policía de tránsito, empieza con el doctor Chantada, empieza con, ¿no?, la propinita para que el trámite vaya más rápido, desde ahí hasta los presidentes de la República. Bueno, entonces vamos a hablarlo con nuestros invitados, ¿te parece? Sí, claro que sí. Ronald, ¿cómo estás? Buenas noches. Perdón, Carlos. Me confundí. tengo 6 invitados que he presentado hace un rato. Me perdonarás que a veces se me cruza un poco la agenda. Sí, Carlos, disculpa. Carlos Rivera, abogado líder. ¿Por qué somos tan permisivos con la corrupción? Porque para que nos hayan robado todo esto, sí, es que algo de permisivos tenemos, ¿no? Un montón. Buenas noches, Jaime. ¿Cómo estás? Salud. Buenas noches, Eduardo. Mira, no solo creo que somos permisivos, ¿no? Porque eso da cuenta como que de una conducta que se enrumba sobre la base de personas comunes y corrientes, ¿no? Creo que en el tema de la corrupción tiene mucho que ver, y en las últimas 2 décadas lo hemos visto con mucha claridad eso, tiene que ver con políticas institucionales, con políticas de Estado, ¿no? Es decir, no solamente es, oye, mira, sí, el país es corrupto porque cuando te pasa la luz roja esperas que venga el policía y le bajas 50 soles, ¿no es cierto? Sí, hay esa corrupción, ¿no es cierto? Que capaz es muy complicada deshacerla. Pero tengo la impresión de que lo que hemos vivido en las últimas 2 décadas, en el caso de Perú específicamente, es un ejemplo, en algunos momentos sobresaliente a nivel internacional por la creación de subsistemas, ¿no es cierto?, de procuradores, fiscales, jueces anticorrupción, y de juicios muy importantes a nivel internacional, pero a los pocos años tenemos la constatación de que pareciera que eso no sirvió de nada, ¿no es cierto? No sirvió de nada, digamos, capaz el mejor ejemplo sea Toledo, ¿no? Toledo... El peor, digamos. O el peor ejemplo. El abanderado de la lucha contra la corrupción, el que venía a suceder a Fujimori. Toledo, mientras hablaba de lucha contra la corrupción y enarbolaba una política de Estado que creo que hubo, por lo menos creo yo, en los 2 primeros años de su gobierno, estaba hubo una política... la coima. Exactamente, estaba negociando con los brasileños, ¿no es cierto? Eso yo creo que es muchísimo más peligroso, muchísimo más dañino para un país y para el futuro de un país que los 50 soles que le puedes dar al policía. Me da la impresión. A ver, ¿no? Hablando de soles y tal, Eduardo Herrera es director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción. Termino con este tema de las cifras porque la verdad es para llorar. Este dato lo ofrece el Contralor Schack y agrega que es solo en el 2019. En el 2019 las pérdidas por corrupción en conducta funcional ascendieron a 23.297 millones de soles. O sea, en el 2019. Y en el 2020 la cifra es de 22.059 millones de soles, según estudios recientes hechos por Contraloría. Lo mismo. ¿Por qué somos tan permisivos? O sea, ¿por qué nos roban tanto y por qué dejamos que quienes nos gobiernan, o es que en verdad la corrupción es parte de nuestro quehacer? Porque la ley no se cumple. Porque en este país se emiten una norma legal cada 6 minutos y es imposible cumplir una ley. ¿Una norma legal cada 6 minutos? Cada 6 minutos, un estudio de Gaceta Jurídica lo ha señalado así. Somos un país que produce leyes frondosamente creyendo que se van a cumplir automáticamente, y eso no es así. El sistema de justicia está abandonado, no funciona y por lo tanto las personas perciben que la ley no se cumple. Y cuando se genera esa desconfianza en las personas, entonces dicen yo tampoco voy a cumplir la ley. Se produce lo que se llama la anomia, el no cumplimiento de la ley del caos, de la selva. Y eso es lo que está produciendo en el Perú hace muchos años
y nos estamos acostumbrando a un nivel de cinismo tal que ya nada nos sorprende. Entonces tenemos un presidente que miente, un ministro que tiene problemas con la ley y nada nos sorprende, los escándalos siguen flotando. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerse? Enforcement. Y el enforcement no solamente produce por la ley, sino también el reproche social o el llamado roche. ¿Cómo logramos que, por ejemplo, en las próximas elecciones regionales y municipales no sigan saliendo los mismos candidatos que ya nos tienen acostumbrados a nuestra política? Ese es el reto que no estamos viendo y ese es el reto que tenemos que empezar a mirar ya, que es en octubre. Ahora, una pregunta, Eduardo, porque concordando con lo que tú dices, y recuerdo mucho cuando se analiza esto desde el public choice, desde el análisis económico, etcétera, y se dice eso, ¿no? Que hay en países como el Perú, en general en Latinoamérica, una actitud como barroca, de muchas leyes, de sobreregulaciones que después no se cumplen, etcétera. Y yo creo que eso es cierto, pero la pregunta es más profunda, ¿y por qué tenemos esa cultura de hacer leyes retóricas? ¿Cierto? Un lingüista diría unas leyes que no cumplen con la función performativa del lenguaje, que simplemente se ponen ahí. O sea, ¿cuál es la obsesión de nuestros legisladores, de nuestros políticos, de nuestros abogados por declarar poesía legislativa en lugar de decir, bueno, ¿qué es una cosa razonable que se puede acordar y razonablemente cumplir con el Estado semidisfuncional, cada vez más disfuncional que tenemos en el Perú? ¿Por qué crees que hay eso? Y tú has escrito un libro sobre el cerebro corrupto, o sea que algo de visión porque yo creo que en el fondo la corrupción, perdón ya el último comentario, digamos, es un estado mental. Sí, claro. ¿No? Sí. Pero... Dos cosas sobre eso. Primero, sobre el estado mental. Hay que tener la conciencia de que cualquiera de nosotros puede entrar en un caso de corrupción. Eso se llama humildad moral. Eso depende de los incentivos que nos rodean. En ciertas situaciones, algunos más, algunos menos. Eso es lo primero. Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿quién es el mejor congresista? El que más leyes saca. Y esa es la campaña de todo congresista que viene con su ley bajo el brazo. Yo prometo la ley contra los alcahueteros. Yo prometo la ley que voy a meter a la cárcel a los corruptos. Cada vez que hay un fenómeno decimos vamos a poner la pena de muerte o la castración química en el caso de los violadores. Porque esa creencia existe, porque nosotros la estamos alimentando y el público pide eso. Y el público pide ajusticiamiento, ya ni justicia. Ya, pero a ver, eso del público pide... lo suelen decir o lo solían decir algunos presentadores de televisión, algunos productores de televisión de la señal abierta, ¿no? Sí. El público me lo pide, entonces lo pongo, ¿no? No, pero, Dios mío, que son animadores. No te lleva nada. No te lleva nada, ¿no? Sí. Respondiendo a lo que preguntaba Gonzalo, claro. En realidad creo que hay una cultura, ¿no es cierto? Sí, la corrupción es un estado mental, pero creo que también es una situación muy objetiva, ¿no? Cuando el Contralor dice que hay 23.000 y pico de millones de soles, significa que esa plata se tiraron del Estado, se robaron. No digo que no sea real, digo que parte de un estado mental. Obviamente. Y también lo de los 50 soles, obviamente yo creo que mucho más grave es la gran corrupción que la pequeña, sí. Pero mi punto es que la gran corrupción comienza en la pequeña. Sin duda. Y a lo que decía Eduardo, yo le sumo, creo que no solamente es un tema de incumplimiento de la ley, sino de impunidad, ¿no es cierto? De impunidad. ¿De qué sirve el montón de leyes que tenemos, que haya un sistema anticorrupción, si finalmente no vas a sancionar a los corruptos, ¿no es cierto? Y cuando los sancionas se dan el lujo de postular a gobernadores de alguna región. Digamos, te da la impresión de que, oye, no sirvió para nada. Además, creo que hacemos lo que, corrígeme, de repente no estás de acuerdo, pero hacemos lo que no debemos y no hacemos lo que debemos. Sí, ¿en qué sentido? Por ejemplo, pongo el ejemplo de Dina Boluarte hoy día, que de repente le va a costar la vicepresidencia porque la pueden terminar inhabilitando, sí. Y si vacan a Castillo, como yo creo que deberían, simplemente no va a poder acceder ella a hacer, ¿me entiendes? Sí. Y es casi una forma, o sea, no quiero disculparla, no digo que está bien lo que ha hecho, pero está claro que no ha robado ahí. Sí. Entonces, nos quedamos en la formalidad, ¿cierto? Yo alguna vez me ha tocado llenar los formularios de declaración jurada de incompatibilidad de intereses, son unas cosas burocráticas que... O sea, lo que quiero decir es que nos quedamos más en la forma y en el formulario y en la burocracia, y luego tenemos casos de no sé si corrupción, también corrupción, pero inmoralidad flagrante como el plagio del presidente, sí. Y más que el plagio,
la mentira de los asesores, ¿no es cierto? Sí, de los, sí, claro, de los derroteros, que está demostrado que es mentira y de ahí no pasa nada. Es que yo creo que hay que mencionar, cuando tú señalas, Eduardo está de acuerdo, que es un estado mental, es que también creo que el tema de la corrupción tiene mucho que ver con los valores éticos y morales de una sociedad, ¿no es cierto? Y eso se construye desde los discursos públicos, los discursos políticos, ¿no? Sobre la práctica de los políticos. Y si, claro, tienes políticos que hacen todo lo contrario para que eso no ocurra, claro, en realidad estás como que educando a una sociedad en una dirección absolutamente inadecuada. Y si las instituciones tampoco están funcionando, ¿no es cierto? Si hay un sistema de justicia medio permisivo con todas estas situaciones, digamos, el mensaje es clarísimo. Aquí la ley no vale nada. Y por lo tanto cada uno puede hacer lo que le parezca. Y la verdad también, ¿no? Había un litigante latino, pero que vivía en Estados Unidos, que decía, yo no quiero litigar en Latinoamérica porque en Latinoamérica los abogados creen que se les puede mentir a la corte. Estados Unidos, y yo no soy de los que creen que todo lo anglosajón es mejor, ojo, pero sí hay un tema. Yo en Estados Unidos voy a casarme y hago una declaración jurada de que no tengo impedimento. Si después resulta que mi declaración jurada es falsa, me voy preso. Acá te piden 18 papeles, sello, el que yo es latino, porque no hay una confianza. ¿Por qué? Porque la gente cree que es normal mentir a un tribunal o al Estado. Sin problema. Sin problema, ¿no? Y eso se recupera con la reinstauración de principios elementales como el de la buena fe, que tiene su anverso en la desconfianza. ¿Cómo reinstauramos la buena fe? Hay que hacerla de moda, hay que hacer que se cumpla la buena fe y que no estar desconfiando de lo que dice una persona. El sistema americano tiene muy arraigado eso, pero es la base de ciertas sanciones que se han producido. No solamente sanciones legales, sino también sanciones morales. El mentiroso no puede permitirse en este país. Y tenemos que reinstaurar la buena fe para que sea un valor y no algo residual o que cumplen solamente los monjes, ¿no? En un momento de la lucha anticorrupción se vendió la idea inexacta de que la corrupción tenía color político. ¿Se acuerdan? Sí. En los 2000 sobre todo, ¿no? Sí, claro. Pero después nos dimos cuenta que no, que la corrupción no tiene colores políticos. Y ahí viene justamente la reflexión inicial, es que tenemos, como decía Quirós, ¿no?, el germen de la corrupción. Creo que Quirós es uno de los que más ha estudiado en cuanto a historia de la corrupción en el Perú, los procesos, y nos damos cuenta de que ha estado siempre ahí. ¿Dónde se gesta la corrupción y principalmente cómo la atacamos o es que no la queremos atacar? Ese es un punto importante porque Sí. alguien decía, creo, no sé si tú, Gonzalo, que había mucha prosa legislativa. Sí. Yo creo que la prosa es para, en verdad, echarle agua al caldo. Sin duda. ¿Tú qué sin duda. piensas? Mira, estoy completamente de acuerdo. Es decir, ¿en qué momento se genera el aliento de este tipo de circunstancias? Yo creo que se genera cuando desde el Estado no se muestra absolutamente nada, como en este momento, creo yo, ¿no? Es decir, si queremos hacer un balance de cuál es la política del Estado peruano en este momento en términos de lucha contra la corrupción, mira, nos quedamos en una página en blanco. No hay nada, sinceramente. O sea, de nada sirve que el presidente diga, yo no voy a robar un centavo del Estado peruano. Además, lo dice todos los días. Todos los días lo dice. Pareciera que es la conciencia persiguiéndolo. Exactamente. Pero tenemos un Estado que no tiene ninguna iniciativa respecto a esta materia. Ninguna. Pasó Avelino Guillén por el gabinete, un sujeto emblemático en la lucha contra la corrupción, y nunca le permitieron ingresar a ese tema. Tienes el líder del partido político que ganó las elecciones, ¿no es cierto?, condenado por corrupción. Tienes un Congreso de la República que su mejor esfuerzo respecto de este tema fue querer tumbarse la ley de colaboración eficaz, ¿no es cierto? Y el compromiso directo de muchos líderes políticos con casos de lavado de activos o de corrupción. Por lo tanto, creo que vivimos un momento en el que yo diría que prácticamente estamos entrando a una circunstancia en la que estamos a punto de liquidar ese proceso anticorrupción que inició el año 2000 en adelante, ¿no es cierto? Con idas y venidas, con aspectos positivos y negativos, pero me parece que en este momento estamos por ingresar a un momento de liquidación. Si me permites una afirmación, a ver si están de acuerdo o no. Yo diría que cualitativamente
estamos en el momento de peor corrupción. Cualitativamente, ¿en qué sentido? Que no tengo cómo valorizar, digamos, el volumen de la corrupción del gobierno Castillo. Es muy difícil. Pero en términos de descaro, de desparpajo, de indiferencia, yo no recuerdo ni siquiera el gobierno de Fujimori que hubiera tanta frescura para... Y lo estoy mencionando el gobierno de Fujimori a propósito para hincarte. Para hincarte. Sí, sin duda. Porque Es decir, Vladimiro Montesinos... o sea, No digo que no sea más corrupto, pero creo que había... no, el descaro, dices tú. Yo lo que digo es el poder y el pudor son inversamente proporcionales. Cuanto más poder tienes, vas perdiendo Bueno, el pero pudor. lo estabas picando. Sí, Carlos. estuvo picando efectivamente. Sí, yo creo que es cierto, en términos comparativos es difícil ganarle al gobierno a la década de los años 90. En ¿no? volumen, probablemente. En volumen. Estamos de acuerdo en esa inversiones. parte, pero en la parte cuál, diría yo. Otros dicen, oye, la corrupción de Odebrecht que atravesó todos los gobiernos, y ahí sí, como dice Jaime, todos los colores políticos, claro, en volumen probablemente fue mayor, ¿no es cierto? En destrucción de las instituciones también, ¿no es Claro, cierto? pero con un PBI más grande, digamos. Con un PBI más grande, Entonces, ¿cierto? porcentualmente no sé... Pero también te doy la calcular. razón, Gonzalo, en el sentido de que, oye, un gobierno como ese que está cumpliendo 10 meses, que pareciera que su mensaje es, oye, podemos hacer lo que nos da la gana, ¿no es cierto? Y no nos interesa poner a ministros que están perseguidos por la justicia, con antecedentes, o que han plagiado su tesis. En realidad no nos interesa. Ese mensaje es absolutamente corrosivo. Y ¿no los es cierto? niños, ¿no? Que en el fondo es un quid pro quo, ¿no? O sea, Totalmente. es un intercambio de favores. No sé, ustedes que tienen mucho más experiencia penal, yo soy abogado pero no penalista, nunca lo he sido, pero no sé si llega a calificar como delito. Sí, bueno, ahí Eso de los hay niños. varios tráficos de influencia, hay un montón de delitos pululando y lo cierto y concreto es que la imagen que tienen la ciudadanía es que los políticos hacen lo que quieren porque la ley no se cumple y el sistema de justicia no le interesa a nadie en este país. Porque cuando hay una persona que tiene un problema de justicia, ¿qué busca? A un abogado, generalmente un sátrapa, que lo saca del sistema con una previa prebenda. Y los jueces están... Y los jueces están al mejor postor, los fiscales son 3 supremos que se van turnando en las saben cuáles sillas. son las tarifas, ¿no? Y ya está, lo digo por experiencia propia. Eduardo, Entonces, tú que eres estás en una posición un poco difícil en el siguiente sentido, que eres muy crítico de la indiferencia del sector empresarial hacia la corrupción judicial, ¿no? sí. ¿Cómo crees que debería generarse conciencia de eso? Bueno, las empresas tienen que dejar de contratar ese tipo de abogados porque son las empresas los primeros clientes que contratan ese tipo de abogados que los sacan del problema y te dicen no quiero escuchar nada, tú ve cómo me haces el problema menos difícil. No regreses sin el esto. Y no regreses, no me interesa, compliance, eso no interesa cuando tienes que sacarme del juicio. Entonces, si nosotros empezamos a dejar de contratar ese tipo de abogados, el sistema de justicia realmente nos interesa, ese día la ciudadanía va a decir, la ley se cumple en el Perú y los políticos van a tener temor, porque esa es la disuasión que hay que lograr. Y además, extrapolable a otros problemas de la sociedad. Criminalidad organizada, inseguridad ciudadana, violencia familiar. Si la ley se cumple, el delito baja y la ley en este país no se cumple. Aquí hay que caminar a que la ley se cumpla. Enforcement. Ahora, Sistema de justicia y social. mira, justo lo que dices, ¿no? Estaba encontrando entre mis apuntes a Quirós. Lo que él dice es, a lo largo de la historia, Quirós, ¿no?, cuenta cómo se puede ver con claridad cómo en lugar de ir construyéndose un Estado republicano con leyes y marcos normativos adecuados, con funcionarios que hacen cumplir la ley, con ciudadanos que van aprendiendo a sentirse parte de una sociedad incluyente que los considera, a diferencia de esto, se perfila y consolida un Estado sin derecho, en el que las leyes están dadas para no ser cumplidas y donde las formas patrimoniales del poder se van remodelando y recreando en cada periodo de la historia. La corrupción atenta persistentemente contra el desarrollo nacional y se pierden importantes oportunidades para lograrlo. O sea, lo que dice Quirós y descubre en su investigación es que durante toda la República, incluso en la colonia, se montó un sistema de leyes para que no se cumplan, para que precisamente campee la corrupción. De eso yo creo que la clase política no se ha desmarcado. No, claro. No se ha desmarcado. Seguimos en la misma narrativa. Y no sé si ustedes están de acuerdo, pero también un tema de falta de conciencia también mental, de igualdad ante la ley, ¿no? O sea, porque Sí. parte de este tema de la corrupción es
para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. O sea, la ley es para los otros, para nosotros el privilegio. Y eso sí creo que es virreinal, ¿no? O sea, Sí, sin duda. Sin duda y que desgraciadamente se mantuvo en la República. O sea, la República es la continuación de un régimen de privilegios. Sí. Y eso no ha sido desmontado, No. ¿no es cierto? Eso no ha sido desmontado. Y a pesar de, digamos, de que supuestamente vivimos en una democracia que más o menos se ha sentado, que cumplió 5 elecciones continuas y todo, en realidad la crisis de la política creo que ha tenido un elemento central en la introducción o la penetración de la corrupción ya en las estructuras partidarias de una manera, en realidad, como se dice popularmente, rochosa, ¿no es cierto? Es decir, ya nadie se preocupa por siquiera disimular un poco el hecho de que hayan Ahora están diversas en el agrupaciones, Congreso. exactamente, agrupaciones Tienen voto. acusadas de Claro. organización criminal, te dice de que hay algo distinto que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos y que lamentablemente se ha consolidado en la política, y ese algo distinto es de que los políticos han decidido hacerse como que negociantes, ¿no es cierto? Porque las elecciones principalmente son un gran negocio en el Perú. Y eso creo que termina de alentar de una sobremanera las posibilidades de que si gana las elecciones seas un gobierno que termine pagando prebendas que has obtenido en plena campaña, ¿no? Estamos a la mitad del programa y tenemos que hacer un corte, pero vamos a regresar para responder a la pregunta que plantea este programa, ¿no? Si es posible realmente acabar con la corrupción. Por lo menos hasta ahorita lo que yo voy advirtiendo es que no vamos a poder acabar con la corrupción, pero no se sabe, queda media hora, así que ya regresamos. Esto es Enfoques Cruzados con Jaime Chincha y este servidor Gonzalo Segarra. Estamos conversando esta noche con Eduardo Herrera, director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción, y con Carlos Rivera, abogado de IDL, sobre cómo hacemos para acabar con la corrupción en el país. Y quería picarte nuevamente, Carlos. ¿Crees que han habido excesos en la justicia anticorrupción? Las prisiones de 36 meses, este forzamiento de la idea del pitufeo como lavado de dinero. Más allá de la posición que yo tenga, es una posición que muchos analistas sostienen sobre cómo se ha llevado a cabo Las investigaciones. sí, y estos plazos dilatadísimos de investigación, ¿no? Sí. Mira, yo creo que la Fiscalía, ¿no es cierto?, se enfrenta o se encuentra y luego se enfrenta a un fenómeno que nunca antes se había manejado en el Perú, ¿no? A estructuras criminales ya no solamente en términos internos, nacionales, sino transnacionales. Y me parece que eso lleva a la Fiscalía a un terreno bastante complejo en realidad. Y lo lleva Tierra incógnita, a un espacio desconocido. a un terreno que nunca antes el sistema de justicia había transitado. Que siempre es ¿no cierto? difícil, ¿no? En todas las empresas humanas. Es difícil, y un terreno que en la experiencia peruana la Fiscalía tenía que más o menos diseñar. Que se hayan cometido excesos es probable. Yo no estuve tan de acuerdo con esa, no sé si segunda, tercera prisión preventiva sobre Keiko Fujimori, por ejemplo, me parece, ¿no? Creo que en algunos casos la primera prisión preventiva de Keiko estuvo perfectamente diseñada y perfectamente establecida, en otros casos también, ¿no es cierto? Tengo la impresión de que, en términos de los objetivos, es en donde se tendrá que definir, y definir muy pronto en realidad, ¿no es cierto? No puedes terminar el año 2022 con procesos judiciales importantes que no hayan concluido. Estamos hablando ahí de Keiko, ¿no es cierto?, o que hayan por lo menos comenzado. Estamos en marcha en el caso Humala también, ¿no es cierto?, o que finalmente se extradite al expresidente Toledo, digamos. Es el menos controvertido ese caso. Sí, es cierto, pero creo que es un Consenso caso unánime. también Sí, emblemático para que se demuestre que el sistema de justicia funciona, que Toledo no puede burlarse del Perú con estas maniobras leguleyas en el sistema de justicia norteamericano. Es decir, ese tipo de cosas creo que ha sido una realidad muy compleja en el que hemos tenido la Fiscalía capaz cometiendo algún tipo de exceso, pero también es cierto, hay que reconocer la Fiscalía liderando un proceso que nunca antes habíamos vivido. Hago esa salvedad en Eduardo, este ¿tú tema. cómo lo ves? ¿Crees que, como Carlos, que digamos, los excesos pareciera que hubieran sido más la excepción que la regla?
Yo ¿O creo es más crítico? Yo creo que el sistema de justicia anticorrupción se ha vuelto farandulero en muchas cosas. Farandulero. ¿Cómo Farandulero. así? Y la lucha anticorrupción en general se ha vuelto farandulera. Porque consiste en denunciar, en meter preso, pero nunca culminan con una sentencia. No tenemos sentencias, no tenemos acusaciones. ¿Dónde están los presos? Villarán está ya acusada, ¿no? En juicio. Acusada. No, pero Recién. no hay sentencia. Sin juicio. No hay sentencia. No, sentencia no, pues, pero ya está, Es que ese es el digamos, éxito del sistema de justicia. Claro. La Lo que acusa- arguyen los fiscales, perdón, es que se presenta a cada momento, ustedes son los abogados aquí, pero se presenta controles de acusaciones Sí, que dilatan, ¿no?, la presentación final de la acusación. Sí. Y de por sí, otra vez, los abogados son ustedes, son casos muy complejos, pero que, por ejemplo, el de Villarán tiene ya un camino a seguir. El de Humala también. claro. El de Keiko es el que se viene. Es evidente que hay ¿No? un camino ahí. El asunto es que no concretamos. ¿Cuál es el éxito de la lucha contra la corrupción? Meter preso al delincuente y quitarle todo el patrimonio. Pero ¿Cómo perdóname, estamos Eduardo, con eso? si acaban de liberar a los asesinos de Solciret, Por eso. porque no se hizo la acusación en su momento, tiempo. ¿no? Sí. Y se venció la prisión preventiva, salgan. Y una Asesinos, ¿eh? vergonzosa discusión entre el fiscal y los jueces. Y ahí Qué tenemos bárbaro. que meterle Sí, balas qué al bárbaro. sistema de justicia. Sí, sí, sí. Darle más capacidad, fortaleza al equipo especial, darle más capacidad, fortaleza, encofrar el sistema anticorrupción para que estén bien pagados los jueces. Eso es lo que hay que hacer, pero no les interesa. ¿Por qué? Porque los políticos tienen muchos anticuchos y no les conviene que el sistema de justicia prospere, o sea, que la ley se cumpla acá. Te podría decir que en todos lados es hasta cierto punto farandulero. O sea, todos estos fiscales y jueces anticorrupción en todo el mundo, en España, en Brasil, terminan siendo personajes cuasi faranduleros, ¿no? Políticos. A mí eso me Este, disgusta un poco, entrando en el, ¿no?, en la esencia del programa. Porque, otra vez, vamos a leer a Quirós. O sea, para mí el derrotero es Quirós, ¿no? Quirós lo identificó hace tiempo, pues. ¿Quiénes son? Cambian de camiseta, están siempre en la historia. Los grupos de poder, el político chantajista, el militar abusivo y prepotente, el funcionario público ineficiente y oportunista, el empresario interesado en los negocios de plata fácil, listo para hacer fortunas rápidas a cualquier costo. Ahí tienes. Sí, claro. El elenco de toda nuestra historia. Toda nuestra historia, la misma El vaina. elenco permanente, ¿no es cierto? Y además, El establishment. además condensado en argollas, porque Siempre. somos argolleros. Siempre. El lío que estamos viviendo actualmente es un lío de argollas. Porque la argolla que está ahora no me gusta porque es la argolla anterior la que estaba teniendo el poder. Entonces, mientras sigamos siendo argolleros, cortesanos, colonialistas y en fin, todo ese cúmulo de calificativos, no vamos a romper la lucha, la corrupción. Y si me permites también, yo añadiría desconectados, ¿no? Porque yo sí siento que desde el 2003 o 2004, que fue el proceso de descentralización, lo que empezó a pasar en los gobiernos regionales es que se estatuyó una institucionalidad cada vez más corrupta, Sí. feudalista casi, ¿no? Cacical, digamos, más que feudalista, ¿no? Una suerte de caciques ahí. Y en Lima volteábamos la cara, nos hacíamos los locazos, y ya hacia el 2012, 15, tenías 15 de 25 gobernadores con acusaciones de corrupción. O presos. Perdón, o presos, están todos sí. casi acusados. Pero y lo que yo siento es que con el gobierno del Castillo, presumo que a través de Cerrón, esa cultura infiltró al gobierno central. Y entonces hoy día lo que tenemos en los ministerios como el MTC es eso que nosotros lo dejábamos que funcione en los gobiernos regionales, de pronto, en lugar de que... Cuando dices nosotros los limeños. dices Claro, tú. nosotros los limeños y el gobierno nacional, que funcionaba con sus propios códigos de corrupción, pero que eran de alguna manera menos, no sé si eran menos corruptos, pero Nosotros robamos menos. no sé si robábamos menos. ¿No? En volumen probablemente robábamos más, pero Más que el robo es robo. se robaba en Lima, en el gobierno central más, pero, Claro. eran como espacios, o sea, no era esta corrupción, esta podredumbre generalizada, ¿no? O sea, habían como, no sé si islas es la palabra, o archipiélagos de eficiencia, de profesionalismo, ¿no? Y espacios como las obras públicas donde sí había mucha corrupción. Y ahora yo creo que en el gobierno nacional tenemos como la lógica del gobierno regional típico anterior, que era feudo, pues un cacicazgo, ¿no? ¿Están de acuerdo con esa visión o es muy, no sé?
No creo que sea muy distante de la realidad, ¿no? O sea, a ver, dos, tres cosas puntuales. Uno, primero, no es muy cierto de que en los gobiernos regionales se roba menos, ¿no? Digamos, la experiencia de César Álvarez en Ancash. O sea, en volumen, digo, porque hay menos presupuesto. Porcentualmente probablemente igual, o más. Sí, no sé. sí, digamos, son robos multimillonarios, ¿no es cierto? Multimillonarios. A propósito, Álvarez es uno de los pocos condenados por corrupción de esa camada de gobernadores. No, pero los grandes contratos suculentos probablemente estaban más en el gobierno nacional, Sí, ¿no? sí, sí. Pero en algunas regiones hay. En algunas regiones hay, y efectivamente eso ha sido causa de cutras, ¿no es cierto?, de robos sistemáticos. Eso es lo primero. Lo segundo, este diagnóstico que tiene respecto del actual gobierno. Sí, me parece que Gustavo Gorriti acuñó el término de que hoy hemos pasado de la corrupción transnacional a los corruptos pirañas, ¿no es cierto?, de este gobierno. Fue lo que me decía Vergara, ¿no? La banda del choclito. Sí, exactamente. Claro, es la banda del utilizó choclito, ¿no? ese otro término. Sí, eso es sumamente dañino, ¿no? Sumamente Pero al dañino. final es corrupción. Por O sea, supuesto. No, y además hay un problema. Porque el adicional. argumento, perdón, era, no, pero es que estás hablando de, cuando la banda del choclito, ¿no? No, pero ahí están los Corleones, ya, pues que entonces, lo que te decían, entonces vas a decir que nosotros robamos menos, ¿no? Exacto. O sea, viene a ser lo mismo el robo. Pero no esa importa el dinámica, Jaime, porcentaje. se hace en la dinámica delictiva con una aspiración a llegar a ser Corleone, ¿no es cierto? Así es. Sin Ahora, duda con alguna. una mirada Aspiracional. económica, Sí. una mirada ya no tan moral como mis anteriores intervenciones, sino más económica y de políticas públicas. Yo estoy por cumplir 20 años de que terminé la maestría este año, y una de mis profesoras de la maestría en Estados Unidos era Susan Rose Ackerman, que es una gran especialista en corrupción. Tenía este seminario de corrupción que después lo llevó Carolina Lizárraga, ¿no? Famosa jueza anticorrupción. Y hablando con Susan una vez, hablábamos de Montesinos y decía, en un momento decía, lo único que es peor que la corrupción centralizada, como la de Montesinos, es la corrupción descentralizada, que es lo que el post-fujimonismo es la corrupción descentralizada. Sí. ¿Por qué es peor la descentralizada? Porque brota como por todos lados y es mucho más difícil, o sea, porque la centralizada finalmente, como Odebrecht, ¿no? La matas, si la llegas a atacar y matar, Ahí la la matas cortas. y cae. Ya. La otra es incontrolable, Sí, ¿no? y de hecho Castillo es un presidente regional hecho presidente de la República. La pregunta del millón es: ¿qué hacemos ahora que vienen las elecciones municipales regionales? Castillo ni siquiera ha sido gobernador de nada. Pero es uno elevado, es un presidente un regional sindicalista. Castillo. Elevado. El modelo, el dices tú. estilo. Hay el eso, estilo, que viene de la región, claro, viene de la provincia. Yo creo que ahí le comporta. aporta mucho know-how Cerrón, ¿no? Y se Es comporta que como él se ha tal. sido Sí, gobernador sí. y sentenciado encima. Y se comporta como tal. Entonces ahí viene la pregunta: ¿qué hacemos para solucionar la corrupción? Yo les traigo a la mesa una propuesta. Hemos iniciado una iniciativa ciudadana de lucha contra la corrupción que se llama Cuscachay, que va a consistir en visibilizar a los candidatos de las 26 regiones del país, provincias y distritos, y mostrar sus antecedentes documentados en tiempo real. 26 regiones, provincias y distritos, y los vamos a mostrar en una página web donde el lector va a poder encontrar todos los antecedentes documentados, y además, si el financiamiento nos acompaña, ir a las tachas, porque esas personas tienen que salir de la carrera electoral. Acá no hay neutralidad posible, tenemos que ir de frente y con objetividad a sacar a estas personas de la carrera política. Esa es una propuesta que implica enforcement social y legal, que es en lo que tenemos que concentrarnos. ¿Y cómo despertamos la indignación de la gente? Yo, en mi columna del sábado, yo me quejaba de que estamos como normalizando hasta el nivel casi de la sociopatía, ¿no? Cada vez vemos cosas peores y... Sí. Cuando decía hace un momento que estamos capaz ingresando en un momento de liquidación del proceso de lucha contra la corrupción, creo que tiene que ver con eso también, digamos. Es un ejecutivo que no le interesa absolutamente el tema, digamos, que tengas un presidente que a los 4 meses de su gestión ya haya tenido encima suyo una investigación por un delito de corrupción, es sumamente grave, ¿no es cierto? Que el principal líder político de la coalición que gobierna esté condenado, que haya sido inhabilitado para ejercer un cargo público, también es un dato malísimo. Este dato del Congreso con la ley de colaboración eficaz es el peor panorama. A eso hay que sumarle una sociedad civil, yo creo que profundamente debilitada. Capaz todos nos indignamos cuando estamos en el Twitter, ¿no es cierto? O cuando vemos las noticias. Pero me parece que ese nivel de indignación no se está trasladando, por ejemplo, a la calle, ¿no es cierto? No se está trasladando a acciones
más categóricas. Felicito lo que hace Gracias. la organización de Eduardo, porque me parece que es un dato de verdad simple y que puede ser contundente respecto de algunos candidatos. Pero ahí hay algo que, como tú dices, Gonzalo, la peor tragedia que nos puede ocurrir es que normalicemos estas circunstancias. Y creo que lamentablemente, si hay algo que está aportando en eso, es este gobierno, ¿cierto? Es las noticias del día a día, de que se puede designar ministros a quien sea, como sea, personajes sin ningún tipo de biografía, como decía Vallerriestra, y que los actos de corrupción no sean ni condenados, ni siquiera comentados por el presidente de la República, sí te da una sensación de disculpando la palabra, de un desmadre generalizado. A nivel ciudadano yo tenía una hipótesis que la solté hace muchos años a propósito de Castañeda, ¿no? ¿Por qué había esto de roba pero hace obra? Sí. ¿No? Y yo solté la hipótesis de que, claro, cuando la informalidad es tan alta, el ciudadano no siente que le están robando a él, porque el ciudadano que no paga impuesto a la renta no siente... O sea, la gente, el informal paga IGB, pero no lo siente porque se diluye en el precio. Cuando tienes que hacer una declaración jurada y sacar tu plata, ahí ya sientes que es la tuya, ¿no? Claro. Entonces creo que también, o sea, es muy complejo, hay muchos factores y yo no subestimaría el efecto de la informalidad en la tolerancia a la corrupción, pero además en la falta de ciudadanía. O sea, Sí. hay países donde Que no sientes el país como tuyo. cuando tú no pagas impuestos no sientes el país como O sea, no tuyo. lo estás Exactamente, manteniendo. esa es la Cuando, idea. Así es. cuando pagas impuestos cada año como pagamos, evidentemente dices, ¡guau! ¿No? Y sobre todo este año cuando he declarado he dicho, ¿en qué se va a ir toda la plata, por Dios? ¿No? ¿Cuántos sueldos de Perú empiezas te voy a pagar? Y empiezas a ¿No? exigir. Yo creo que cuando tú O pagas consultorías. impuestos... O cuando pagas consultorías o lo que impuestos, sea, ¿no? empiezas a exigir servicios y que no Que se no los tienes. malgaste la... Y las personas además creo que van a entender el costo de la corrupción cuando sepan cuánto nos cuesta la corrupción. Un funcionario mal nombrado que puede tomar una mala decisión, ¿cuánto repercute? ¿Cuánto es en dinero? ¿Cuánto es en dinero que un funcionario del MTC tenga millones a su cargo y el riesgo potencial de ser una persona que no está preparada para el cargo? El día que el taxista sepa que eso le cuesta al Perú y que son costos de oportunidades que pierde él y sus hijos, ese día la corrupción va a ser, la anticorrupción va a ser popular. De lo contrario, va a ser farandulera, clasista, dominical, pero no va a ser popular. Dominical, está buena. Vamos a hacer la pausa y regresamos con la última parte de Enfoques Cruzados. Hoy estamos haciéndonos una pregunta que podría sonar entre soñadora o ilusa. Es ¿cómo acabamos con la corrupción en el Perú? Con nuestros invitados estamos tratando de responder a esa pregunta, así que en la última parte esperamos llegar a una conclusión. Ya venimos. Estos Enfoques Cruzados por Canal N. Estamos hablando de cómo acabar con la corrupción en el país y les decía que es entre soñador y si acaso iluso. Pero en el corte reflexionábamos sobre los grupos que a lo largo de la historia han entrado al gobierno, grupos políticos evidentemente, ¿no? O grupos representando a otros poderes que siempre han existido en la República. Y que medran, finalmente medran, ¿no? Lo que se ha visto ahora con Perú Libre, digamos, ¿no? Esta corrupción que pasa, o sea, corrupción es que tú pongas a alguien en un puesto para el cual no está capacitado, para empezar. O sea, a veces asociamos solamente la corrupción a plata o a la billetera. No, que tú pongas a un incapaz, ¿no? Alguien que no reúne los requisitos a propósito, el ministro de Agricultura es una pena, ¿no? No tiene nada de agricultura, nada, no conoce nada y se viene la hambruna, ya. Nota aparte. Es como Condori, ¿no? Pero a mí me ha hecho recordar, lo pongo ahí, esto de Perú Libre a la versión 1.0 del APRA de los 80s. Porque era así, pero hasta ellos se cuidaron más porque como tenían cuadros institucionalizados de, a ver, la chamba es patito, está tu carné, la gente se afilió al partido, ha pasado lo mismo ahora. Entonces, la corrupción viene desde los partidos políticos históricamente, ¿no? Sí. Y en el siglo XX ha sido el APRA, negociando reformas a cambio de impunidad, y el fujimorismo. Sí. Y ahora en el siglo XXI viene a ser Perú Libre. Sí. ¿Por qué la corrupción es tan política? A ver, Mira, te ¿por diría qué que la política yo creo está que tan, ¿no? hay una visión en la corrupción? corrupta de ejercer la política, Ajá. ¿no?
que se ha ido madurando y se ha ido consolidando en el tiempo. Probablemente la mejor expresión en su momento fue el fujimorismo de los años 90, ¿no es cierto? Y el fujimorismo de los años 90 fue derrotado, ¿no es cierto? Fue judicializado, fue condenado, pero inmediatamente, como recordaba Gonzalo, fue una suerte de cáncer generalizado. De repente nos dimos cuenta que hacia mediados de la década de la década del 2000, Sí. muchos gobiernos regionales tenían el modus operandi del fujimorismo, ¿no es cierto? Grandes obras, comisiones, prensa comprada, autoridades judiciales compradas, policía comprada. O sea, era el esquema de los 90 en las regiones. Y les funcionaba perfectamente. Ya. Tenía una oleada del sistema de justicia, en esos casos, creo yo, exitoso, porque a muchos se metió a la cárcel y se condenó de manera objetiva. Pero luego nos viene la segunda oleada de mega corrupción, los brasileños, ¿no es cierto? Y nos dimos cuenta ahí, y eso creo que hay que valorarlo adecuadamente, es de que todo ese aprendizaje de la década anterior en realidad no había servido para nada, ¿no es cierto? Porque todos los que habían declarado, de nuevo, comenzando con Toledo, que combatían esa corrupción, son los que mejor y más se beneficiaron. Y creo que ahí hay un mensaje clarísimo de que la corrupción no tiene color político, la corrupción puede destruir el Estado sin ningún problema, ¿no es cierto? Puede desactivarlo. Digamos, las investigaciones que Gustavo Gorriti hizo en su momento daban cuenta de un hecho importantísimo. Muchos de los que terminaban siendo denunciados en la última época habían pasado por el Ministerio Público. Y todos habían sido eximidos de responsabilidad, digamos, es cierto, durante el gobierno del presidente García, ¿no? Es decir, la corrupción te puede destruir un país y puede hacer que las instituciones aparenten un funcionamiento cuando en realidad están simplemente siendo estrictamente funcionales a un esquema corrupto, ¿no? Una pregunta humana, digamos, ¿no? No habrá pasado, ya que mencionas a Toledo, con Toledo esto que decía Nietzsche, de que cuando uno lucha contra un monstruo, corre el riesgo de convertirse en ese monstruo, ¿no? Y estaba pensando también en Susana Villarán, porque yo creo que Susana Villarán terminó metida en estas cosas porque le parecía tan corrupto Castañeda que había que pelear contra él. No solo Castañeda, perdón, Fujimori. Acuérdate que comenzó Susana con el lavado de banderas. Pero hay un tema. Usualmente se encumbra el político que promete luchar contra la corrupción. El político no tiene que luchar contra la corrupción. Lo que tiene que ser político es transparente y permitir que otros poderes lo fiscalicen y luchen contra la corrupción. El político tiene que gobernar y hacer lo que tiene que hacer, y que la Fiscalía, la Defensoría, la Contraloría y los demás actores de la sociedad civil lo fiscalicen. El político no puede liderar porque hay un conflicto, Eduardo, de interés. Yo sí creo que en países como el Perú, ¿no es cierto?, en donde las instituciones son muy precarias, y ahora más todavía. Sí, ahora mucho más. Yo sí creo que los gobiernos, los poderes ejecutivos tienen que liderar políticas de Estado, ¿no? Eso es distinto. Dar apoyo político, digamos. Eso es distinto. Exactamente, dar apoyo político. Pero porque cuando hablaba Eduardo, se me venía a la cabeza Popio Libera, ¿no? Claro. Es la farandulización de la lucha anticorrupción, y en efecto una cosa no muy eficaz al final del día. Pero ¿no? consiguió el video. Sí, claro. Sí, claro, en este canal. Fundamental. Acá, en el año 2000. O sea, eso fue fundamental para la caída de Fujimori. Sin ese video no había caída de Fujimori. Pero tienes razón, en lo que, o sea, en tu postulado. Porque claro, creo que nosotros no vivimos una corrupción simplemente de pájaros furteros, ¿no? O sea, es una corrupción que está absolutamente enraizada en el sistema de justicia, en las instituciones públicas, en los poderes de facto, y por lo tanto ya no basta un buen fiscal, ¿no es cierto? Ya no basta un buen juez, necesitas políticas institucionales, que alguien diseñe de manera inteligente y decir, oye, mira, acá se necesita hacer tal o cual cosa, en las regiones otras, comprometer a las autoridades de rango mediano, como gobiernos regionales o municipales. Eso ya no puede hacer solamente el sistema de justicia, claro, ya pero lo tienen que hacer eso los también parte políticos, porque ¿no? el político dé el ejemplo con sus propios actos en la lucha contra la corrupción. También. Y empoderar, en el cabal sentido de la palabra, sin eufemismos, a las fuerzas que lo van a controlar. Es un poco la fábula de la historia de Odiseo, ¿no? ¿Cómo hago para que los demás hagan lo que estamos necesitando, incluso contra mis mandatos? Eso es lo que tenemos que lograr. El político tiene que entender eso de una vez y cambiar la política en este país de esa manera. Y todos nosotros, ¿no? Porque, claro, el político... Yo voy más en la línea de Carlos, es decir, que sí se debe generar una garantía de políticas serias contra la corrupción, ¿no? Impulsar. La ley de transparencia, Claro. por ejemplo, fue un gran avance el comienzo de los 2000, ¿no? Sí. Eso fue fundamental. Hay muchas cosas que se han podido hacer gracias a la ley de transparencia. Sí.
el famoso acuerdo con Odebrecht. ¿Te acuerdas toda la discusión que había? O sea, fue fundamental para que pudieran duda, darse las sin duda. delaciones. Marcó Pero un seguramente precedente en la región. habrá discrepancia sobre el acuerdo, ¿no? Sí, ¿O tú eras de los que el acuerdo no debía...? O sea, sobre el contenido, yo no sé. O sea, no tengo una posición tan... Pero ¿te acuerdas que decían, no, el acuerdo, ese acuerdo vende patria? ¿Te acuerdas? Bueno, pero el acuerdo es No, preguntaba. El acuerdo es eso, ¿no? Un acuerdo en que ambas partes ponen sus posiciones y O sea, va creo a ganar que el que negocia mejor. Digamos, el diablo está en los detalles de cuál era el contenido del acuerdo. Y hay quienes dicen que en realidad no era necesario el acuerdo porque Suiza estaba dispuesta a compartir la misma información, pero en fin, no es un tema que yo he seguido. Pero ese dato solamente, chiquito, porque creo que el tiempo se está acabando. O sea, a pesar de la situación un poco lamentable que creo que hemos diagnosticado esta noche, hay ejemplos muy importantes de lo que Perú ha hecho, ¿no es cierto? Sí. A nivel de lucha contra la corrupción, yo diría a nivel internacional, que hay que saber aprovecharse. Este tema del acuerdo a mí me parece que es un dato fundamental. Sí, así es. Bueno, ha sido un gusto poder hablar de corrupción en un momento en el que la corrupción campea. Acá en verdad nunca deja de campear la corrupción, ¿eh? Eduardo Herrera, que es director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción, y Carlos Rivera, abogado del IDL. Muchas gracias a los dos por haber venido. Gracias. Gonzalo Segarra, Gracias. en la conducción, junto a un servidor, Jaime Chincha.